La fe de María. Hoy encendemos la vela de la fe que nos invita a confiar en los planes perfectos de Dios. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. Aquí tienes a su sierva del Señor, contestó María. Que el Señor haga conmigo como me has dicho. Lucas 1, 30, 33, 38. María respondió al llamado de Dios con una fe inquebrantable. A pesar de lo desconocido, su disposición para aceptar la voluntad de Dios nos desafía a confiar en su plan, incluso cuando no lo entendemos por completo. Al encender la vela de la fe, recordamos que podemos confiar en el Dios que siempre cumple sus promesas. Acompáñanos a orar. Padre Celestial, enséñanos a tener fe como la de María. Ayúdanos a confiar en tus caminos y a responder a tu llamado con valentía. Que nuestras vidas reflejen nuestra confianza en ti. Amén. Amén. Cuando yo tenía 17 años, me encontré en una encrucijada. Una decisión tenía que tomar. Ese verano, para entrar a mi último año de la high school, me encontraba luchando porque no tenía muchos amigos cristianos. Es que yo no crecí en el evangelio, no crecí en el cristianismo. Vivimos una vida lejos de Dios, sin Dios, así crecí. Y llegó las buenas nuevas de Jesús a mi casa. Mi mamá fue la primera cristiana en nuestra casa. Después, mi papá, a los 49 años de edad, se convirtió a Jesucristo. Y cuando yo vi a mi papá, ese día que él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, ir al gabinete lleno de todo su licor, porque mi papá era alcohólico, tomaba mucho todos los días. Y él aceptó a Cristo ese día, llegó de la reunión, abrió su gabinete y todo ese alcohol lo echó por el resumidero. Fue la última vez que yo lo vi a él emborracharse y tomar vino. Cuando yo vi eso, yo dije, Jesús es real, yo quiero más de Jesús. Y yo busqué al Señor, me encendí en fuego por Jesús y decidí seguir a Jesús. Pero mi problema era de que yo no tenía muchos amigos cristianos de mi edad. Y cuando llegué a mi senior year en la high school, me pregunté, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están mis amigos cristianos o nuevos amigos cristianos? Y no los encontraba. O sea, yo tenía amigos, pero todos los amigos que tenían me iban a conducir a un camino mal. Así que me pregunté, oyes, hay un club de los que juegan basquetbol, un club de los que juegan fútbol americano, un club de los chicos que juegan chess, un club de matemáticas, un club de ciencia. ¿Habrá un club de cristianos? Y pregunté, oye, aquí en Pittsburgh High, ¿hay un club de cristianos? Nada, cero. Nadie sabía nada, si había un club para jóvenes cristianos. Y yo dije, nuestra escuela necesita esto. ¿Será posible que busquemos otros jóvenes cristianos y juntarnos y animarnos unos a otros a seguir a Cristo en nuestros high school years? Y allí sentí el llamado de Dios en mi vida a, Jaime, comiénzalo tú. No hay uno, pero tú comienza el club de cristianos. Y me llené de pavor. Yo no sé cómo hacer eso. Yo no sé cómo hablar. Yo no sé cómo organizar un grupo de gente. Yo solo quiero encontrar otros amigos cristianos para apoyarnos unos a otros en la fe cristiana. Pero conforme yo iba orando y queriendo acercarme más en fuego para Jesús, más esta idea de lanzar un club cristiano fue creciendo en mí. Hasta que hablé con una consejera, uno de los maestros, para empezar el club. Y ella nos dijo, necesitas un sponsor y necesitas un salón. Y necesitas crear los valores del grupo. Y dije, ok, yo hago eso. Y lo hice. Busqué un consejero para el club, busqué un salón. Y el único cuarto que nos prestaron fue the choir room, the music room. El salón de la orquesta.
Y allí, empecé a hacer flyers y pasé la voz. Tal fecha vamos a lanzar el Club de los Cristianos, Club Cristiano, para el que quiera venir. Y se llegó el día de tener la primera reunión. Y llegué tempranito yo allí con mi lonche y todo. Y yo, ¿será que va a venir algo? ¿Vendrá otros jóvenes del Club Cristiano? Y se marcó la hora del lonche. Y nadie llegó. Y nadie llegaba. Hasta que va entrando uno por allí y dice, ¿aquí es el Club de los Cristianos? Y yo, sí, pásale, llegó uno por lo menos, pásale. Y de repente va llegando otro, y luego otro, y luego otro. De repente se llenó el cuarto. Durante todo el año, cuando terminó el año escolar, habíamos más de 50 jóvenes en el Club Cristiano. Pero todo eso me llenó de pavor. Dirigir, organizar algo que no existía, me llenó de tanto pavor. Porque yo no soy digno para hacer esto. Yo no puedo hacer esto. Yo no sé cómo hacer esto. Pero el Señor se aplazó en usarme para hacer eso. ¿Y sabes? ¿Cuántas veces en la vida Dios nos invita a algo que no comprendemos del todo? Pero si decimos sí, Dios puede usar ese sí para hacer algo grande. Yo ahí estaba organizando algo que no tenía ni idea de cómo hacerlo. Temeroso, inseguro, lleno de temor, pero a la vez también intrigado por lo que Dios podía hacer a través de un simple sí. La verdad es que cada uno de nosotros, allí donde estamos, en algún momento hemos sentido el llamado de Dios en nuestras vidas para hacer algo que quizás no comprendemos. Quizás Dios te está llamando a ti a que empieces a seguir a Jesús. O Dios te está llamando a ti a bautizarse como los que hoy se bautizaron. O Dios te está llamando a empezar a abrir un negocio, empezar un grupo de vida, lanzarte a hacer un estudio bíblico en tu trabajo con tus compañeros de la fábrica. A lo mejor Dios te está llamando a ti a hacer algo, pero tú dices, ¿yo? Nah, yo no sé hacerlo, yo no sé cómo hacer esto. Lo único Dios lo que quiere de nosotros es un simple sí. Y mira lo que Dios va a hacer cuando tú dices sí. Yo sé, es muy normal que nuestra primera reacción al llamado a responder un sí a Dios es, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿Quién soy yo? ¿Cómo lo voy a hacer? Nos sentimos inseguros, con muchas preguntas sin respuestas. Pero damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, niños que me escuchan el día de hoy vamos a descubrir cómo las palabras del ángel Gabriel a María en Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38 nos invitan a ti y a mí a decirle sí a Dios. Aun cuando no entendemos todo, aun cuando no entendemos el plan de Dios, pero decirle sí a Dios siempre es mejor. Porque Dios obra a través de un simple sí cuando respondemos tú y yo. Así que pongámonos de pie para leer la palabra de Dios el día de hoy. Lucas capítulo 1 versículo 26. Y el pasaje sale en la pantalla también, o si tienes tu Biblia, acompáñame. Dice así el texto bíblico de hoy. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será el gran hombre. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y él reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Y cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.
También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril y ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Puede tomar su asiento. Al embarcar la historia de María, una historia verídica, nos recordamos que el autor del Evangelio de Lucas es Lucas, cuyo nombre lleva el Evangelio, y recordamos que Lucas era médico, era doctor. Y recordamos que la semana pasada, en el principio del capítulo 1, Lucas nos dijo que él escribió su Evangelio bajo mucha investigación y esmero. Lucas usó sus habilidades de médico y de doctor para escribir con precisión este mensaje. Y ahora tenemos un gran contraste entre lo que pasó la semana pasada, que fue la historia de Zacarías e Elizabeth, que eran estéril y de edad avanzada, y Dios mandó al ángel Gabriel primero a ellos para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora vemos un contraste con María. Zaqueo y Elizabeth venían de dinero porque eran de la tribu de Aarón, sacerdotes levitas, y vivían en la gran ciudad de Jerusalén, en la capital. María es de provincia. María es una simple mujer común y corriente, nada especial de ella. De hecho, nota cómo dice en el versículo 25, dice al principio 26, a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel, ¿a dónde dice el texto? A Nazaret. Si vemos un mapa, podemos encontrar la ciudad de Nazaret al norte. Velo desde allí, lo puedes observar. La capital está en el sur, Jerusalén, y allí vivía la gente importante. Es más, la gente que vivía al norte, los de Galilea, en Nazaret, era gente de chusma, eran no bien vistos por los judíos en Jerusalén. ¿Te recuerdas cuando los fariseos y los religiosos se dan cuenta de que Jesús tiene discípulos de Galilea? ¿Qué empiezan a hacer los fariseos? Se burlan de los discípulos de Jesús porque son de la región de Galilea, allá al norte. Es que en esa región del norte era fácil mezclarse con los paganos. Si expandemos el mapa un poquito más, al noreste está Cesarea de Filipos, te recordarás, una región gentil, pagana. Así que, damas y caballeros, María es de Nazaret, de un pueblo insignificante, de un grupo de personas cuyo nadie espera nada que salga de allí. Gente indocta, gente no culta. María era de esa región. ¿Y qué es lo que hace? Que Dios escoge a esta mujer. Un gran contraste entre Zacarías y Elizabeth. Dios la escoge. ¿Y qué nos dice el texto? Regresando al versículo 25, 26 y 27. Dice el texto que ella era una joven virgen. Yo me puedo imaginar allí, Lucas, después de que ya Jesús murió, fue enterrado y resucitó, sentándose ya con María años después de todo lo que sucedió y preguntándole a María, María, cuéntame lo que te pasó. Cuéntame cómo fue esto de que Jesús nació, tú no habiendo conocido hombre. Cuéntamelo, María. Y me imagino que María allí le dice a Lucas todo lo que sucedió. Sí, Lucas, yo era virgen cuando el Señor me escogió para dar a luz al Mesías. En esa época hay un libro que se llama Mishnah, y en el Mishnah dice que en esa cultura, en esos entonces, una chica se podía casar de los 12 años en adelante. Así está escrito la ley en el Mishnah. Así que era muy válido, es muy válido decir que posiblemente María tenía de 12 a 14 años de edad cuando el Señor la escogió a ella para ser el vehículo por el cual el Salvador llegara a la tierra. Y encontramos ahí que ella está comprometida para casarse con un hombre que se llama José. Lucas nos dice eso con mucha precisión. ¿Por qué? Porque
Jesús viene del linaje sacerdotal y cumple la función de sacerdote, pero también cumple el sacerdote, el trabajo de rey, porque viene del linaje de David. María es del linaje de Aarón, de la tribu de Leví. Ella es parienta de Elizabeth. Elizabeth era de la tribu de Leví, de Aarón, sí, ajá. Así que Jesús cumple como sacerdote, sumo sacerdote de nosotros. Y del otro lado, José es de la tribu de David. Por eso Jesús va a ser, ojo, en contraste a el ilegítimo rey que está ahorita en Jerusalén, que era Herodes. Ahora Jesús va a ser el rey legítimo, porque él sí viene del linaje de David a través de José. Pero José no tuvo nada que ver en la parte humana para engendrar a Jesús. Ahorita vamos a hablar más de eso. Y llegamos al versículo 28, cuando el ángel le dice a María: María, tú eres favorecida. Circula esa palabra favorecida. Simplemente quiere decir, tú vas a recibir gracia. Una gracia especial. ¿Qué es gracia? Recibir lo que no merecemos. Recibir bendiciones de Dios. No porque tan bueno soy yo, que tan trabajador soy yo, que tan guapo, guapa soy yo. No, Dios nos da su gracia a nosotros sin merecerla. Tú eres tan débil que ni tu próximo suspiro lo puedes tú controlar. Viene del Señor. Así de frágil somos los seres humanos. El ángel está diciendo a María: María, Dios te va a usar a ti para hacer algo grande, pero no vas a tomar crédito por esto. El Mesías va a venir sobre ti y va a venir gracia sobre ti. Un favor, una buena voluntad que no es por quien tú eres, simplemente porque estás diciendo sí al llamado del Señor. Un favor, una gracia. Ahora, quiero decirte algo. Más adelantito te voy a mostrar el otro aspecto de la gracia, porque a veces no parece favor todo lo que nos da Dios en nuestras vidas, todo lo que permite Dios que nos llegue en nuestras vidas. Ahorita, por el momento, qué hermoso encuentro ella tiene con el ángel, y el ángel le dice: tú vas a recibir favor especial de Dios. Dios nos da a ti y a mí también gracia, favor. Y sabes que te digo algo muy interesante, que la misma palabra que se usa aquí para hablar de favor sobre María es la misma palabra que el apóstol Pablo usa en Efesios para decir que es la gracia que tú y yo tenemos en Cristo Jesús también. Tenemos la misma gracia del Señor, el mismo favor sobre nosotros como seguidores de Cristo, cuando decidimos seguirlo y obedecerlo a Él. Así que a veces Dios nos llama a ti y a mí a algo que no entendemos. Dios nos llama a veces a ti y a mí y nos sorprende con lo que Él quiere hacer. Dios planta una semilla en ti y sientes tú un llamado de empezar algo, hacer algo, responder sí a algo, y tú dices: ¿yo? ¿Quién soy yo? La pregunta es: ¿se dirá sí? ¿Cómo sé si debo de responder sí? Bueno, aquí están dos consejos. Número 1, ora al Señor. Pide dirección. Señor, ¿tú me estás llamando a abrir el club de cristianos? Yo no sé, Señor, yo te necesito. Si este es tú, por favor, guíame, enséñame, abre las puertas. Eso fue lo que hice. Oré y busqué del Señor. Segundo, pide consejo a un mentor espiritual. Si tú sientes que Dios te está llamando a abrir un negocio, empezar un grupo de vida, hacer algo nuevo en tu trabajo para ayudar a otros a conocer a Jesús. O si estás pensando casarte, si eres joven soltero, quieres casarte, por esa decisión que tú estás queriendo tomar, pide un consejo espiritual de alguien. Te pueden orientar y ayudar a responder sí al llamado del Señor. María recibe este llamado y es sorprendida. Y aún así ella dice sí, porque lo vemos en el segundo respuesta que da María, y es: dile sí a Dios, porque su plan siempre es mayor. Dile sí a Dios, porque su plan siempre es mayor. María ni tenía ni la menor idea de lo magnífico y lo grande que Dios quería obrar con ella. Y sabes, yo no tenía ni idea de que al terminar el año iban a venir más de 50 chicos de la high school a un Christian club. Cuando terminamos ese año, no tenía ni idea de lo que Dios iba a hacer allí. Es más, mira, hoy me dijeron: pastor, dígale a la gente que está yendo al edificio y hagan ese campo, porque tuvieron que poner dos sillas más, 2 hileras más de gente. ¿Quién iba a pensar que Dios iba a crecer esta iglesia? ¿Quién iba a pensar lo que Dios hace en tu vida, en mi vida? Dios siempre está haciendo algo más grande. Nota en el versículo 31 y 33
cómo el ángel describe el plan de Dios. Versículo 31 dice: quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará su trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Allí en esos versículos encontramos 6 atributos de la persona de Jesús, de la divinidad de Jesús. Primero nos dice el ángel allí que su nombre será Jesús. Es un vislumbre al Antiguo Testamento, donde el nombre de Jesús en hebreo es salvación, Yeshua. Jesús quiere decir Dios salva. Así que le vas a poner por nombre Jesús. Él va a ser el Salvador. Segundo, dice el ángel en el plan magnífico de Dios, que Él va a ser grande. Acuérdate, la semana pasada nos dijeron que el hijo de Zacarías y Elizabeth, Juan, iba a ser grande, iba a ser profeta, preparando precursor de Jesús. Pero Jesús va a ser más grande, Él grande. Lo que Dios va a hacer es inconcebible a través de Jesús. Tercero, nos dice el texto que será llamado el Hijo del Dios Altísimo, porque no es engendrado por hombre. Ahorita me voy a reservar eso y voy a decir algo sobre eso más adelantito. Cuarto, le será dado el trono de David, porque Jesús, si es el rey legítimo al trono, viene del linaje de José. Quinto, reinará sobre la casa de Jacob. Allí está una vislumbre al pacto del Antiguo Testamento que Dios le hizo con Jacob, porque Dios es un Dios de pacto que cumple sus promesas. Él ha dicho y Él va a obrar, Él va a hacer. Y por último, el ángel le dice a Jesús que su reino no tendrá fin. Circula la palabra reino, porque esa es la palabra griega basileia, y basileia quiere decir eso. Si tú haces un círculo y ese círculo, todo lo que está dentro representa reino, quiere decir que todo lo que está en ese círculo es del gobierno de Dios, el gobierno de Jesús. Y dice el ángel que Jesús va a ser el que va a gobernar sobre todos y nunca tendrá fin el reino de Jesús. Ahora, cuando hay un rey sentado en su trono, ¿cuál voluntad se lleva a cabo? La voluntad del rey. Entonces aquí hay una cuestión aquí. ¿Cómo le hacemos tú y yo? Cuando Dios tiene su voluntad y Él hace lo que Él quiere hacer, pero yo, Jaime, y tú tienes tu voluntad y tú haces y tomas decisiones. ¿Cómo se trabaja eso? Porque a menudo le atribuimos todo a la voluntad de Dios. Oh, es la voluntad de Dios, ¿verdad? Me levanto en la mañana a las 2 de la mañana para ir al baño y en la oscuridad voy al baño y me golpeo en el mueble, mi dedo pulgar, y digo, ay, Señor. Y ese se voltea y dice, fue la voluntad de Dios que te pasara eso. ¿De veras? Sí, eso es cierto. Hoy en día usamos la frase la voluntad de Dios. ¿Cómo trabaja todo eso? Bueno, dice ahí el ángel dijo que su reino no tendrá fin, dando a entender que la autoridad de Jesús es la verídica, nunca se acabará y la voluntad de Él se ejecutará. Pero ¿cómo trabaja contigo y conmigo? Porque somos seres con libre albedrío. Te lo pongo de esta manera para que lo podamos entender un poco más fácil. Cómo Dios trabaja y cómo Dios interlacea su voluntad y mi voluntad como ser humano con libre albedrío, con los 3 aspectos de la voluntad de Dios. Aquí te va, esto es importante, esto cambió mi vida cuando lo llegué a entender. Los 3 aspectos de la voluntad de Dios, y aquí están. El primero de ellos es lo que se llama la voluntad decretiva de Dios. Esto es cuando Dios ordena que suceda algo dentro de su plan global y eso se va a hacer. Es como, por ejemplo, cuando Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Sepárense las aguas de la tierra, y se separaron las aguas de la tierra. Es como cuando Dios dice, Jesús nacerá de una virgen, y Jesús nació de una virgen. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Cuando Dios dice que se haga algo y se hace y no hay manera de cambiarlo. El segundo aspecto de la voluntad de Dios es el aspecto que se llama la voluntad perceptiva o la voluntad moral de Dios. En otras palabras, aquí está. No tenemos que andar buscando la voluntad de Dios. Ya está aquí prescrita en la palabra de Dios.
Dios nos da mandamientos que debemos de obedecer tú y yo. Esos es los mandamientos y deseos revelados de Dios respecto a cómo debemos de vivir los seres humanos. Aquí dice, no chismearás. ¿Es una opción chismear, sí o no? No, no debes de chismear. No robar. Eso es una voluntad de Dios perceptiva, ya fue dada. No te emborracharás. No cometerás adulterio. No, hay un montón de reglas aquí. Y a todas las reglas que Dios nos dio, su voluntad ya descrita aquí, tú y yo debemos de obedecerlas. Pero a menudo no la obedecemos, ¿verdad? Y ahí es donde viene el tercer aspecto de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios permisiva. Lo que Dios permite que ocurra, incluso si no se ajusta a sus decretivas morales. A veces yo no obedezco la palabra de Dios y cometo una burrada. La riego, robo, cometo homicidio en mi corazón, envidia en mi corazón. Ofendo a mi esposa, ofendo a mis hijos y no pido perdón. Aún en eso, ojo, Dios toma mi burrada y en su plan total de su voluntad decretiva, Él está obrando para mi bien como seguidor de Él. ¿Entiendes eso? Así que aun que tú no decidas siempre seguir fielmente al Señor, Dios está obrando. A veces viene con consecuencias y Dios permite que sufras las consecuencias de tus decisiones. Pero aún esas consecuencias Dios las usa para obrar bien a ti. Así que esto resuelve el problema de que cómo es que Jesús reina sobre su trono y a veces le desobedecemos. Es porque es parte de la voluntad permisiva de Dios, en donde Dios permite que tú y yo ejercemos libre albedrío, pero eso aún no va a detener el plan de Dios en nuestras vidas. Así que dile sí al Señor, porque siempre su plan es mayor que el nuestro. Siempre Dios está obrando. La tercera sí que le dice María a Jesús, apúntale ahí, dile sí a Dios, aunque no entienda su plan. Así que primero María le dice sí a Dios, aunque es sorprendida de lo que Dios pide de ella. Segundo, Dios le dice sí a Dios, aunque ella no entiende lo grande que será el plan de Dios para ella. Y tercero, María le dice sí a Dios, aunque ella no está entendiendo el cómo Dios va a hacer lo que le dijo que va a hacer. Nota cómo dice el texto en el versículo 34. María sabía lo que iba a ocurrir. El ángel le dijo lo que Dios iba a hacer, pero María no sabía el cómo Dios lo iba a hacer. Eso lo vemos en el versículo 34. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. ¿Sabes que esas palabras fueron también las palabras que dijo Zacarías la semana pasada? Pero Zacarías también pidió por señal. ¿Cómo va a ser esto? Zacarías oyó la voz del ángel y él respondió con incredulidad. María oye la voz del ángel y ella responde con, ok, sí, pero explícamelo, ¿cómo va a pasar esto? Porque yo no estoy casada, yo no he conocido hombre. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Y el ángel le dice, aquí está el verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. ¿Sabes qué interesante? Dice el versículo 36, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ojo, si se recuerdan, la semana pasada te dije, por cuántos años ya Dios no estaba, su Espíritu Santo no estaba en el templo. ¿Por cuántos años? Por 450 años el pueblo se rebeló en contra de Dios y Dios removió su espíritu del templo de Jerusalén. Y Dios ya no estaba allí en el templo.
Entonces ahora de repente María va a ser la primera persona que va a recibir a Jesucristo en su corazón, literalmente. Ella es la primera persona donde el Espíritu Santo ahora va a venir y habitar. Porque ojo, sígueme con esto. La Biblia, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Esa Biblia fue traducida para que entendieran los judíos, y Jesús y toda la gente en la época de Jesús fue traducida al griego y se le llama la Septuaginta. La Biblia que Jesús usaba era esa, la Septuaginta. La misma palabra que usa aquí Lucas, que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, posará sobre ti, es la misma palabra que se usó cuando se inauguró el tabernáculo con Moisés en el desierto. Éxodo capítulo 40, versículo 35 dice: Moisés no podría entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Ese día, cuando Moisés inauguró el tabernáculo en frente de los 2 millones de pueblo de Israel, la presencia del Señor estaba tan gruesa que Moisés se tuvo que salir, porque era tan palpable como el Espíritu Santo vino y poseyó sobre el tabernáculo. Ahora adelanta la historia. María, las mismas palabras se usan para describir lo que Dios está haciendo sobre María. El Espíritu Santo viene a posar sobre de ella para que en ella naciera el Salvador. José no tuvo nada que ver con el embarazo de María, porque para concebir se necesita el hombre y se necesita la mujer. Pero aquí en este caso el Espíritu Santo pone la semilla en María. Y ojo, la sangre del bebé nunca se mezcla con la sangre de la mamá. Es una sangre, por eso el texto dice, si regresamos al texto, dice que Jesús será santo, Hijo del Altísimo. Es decir, Jesús no fue contaminado con el pecado original de Adán y Eva como tú y yo, porque fue el Espíritu Santo que engendró en el vientre de María a Jesús. No por obra de hombre, por obra del Espíritu Santo. Y eso, mi amigo que me escucha, eso es un plan que María no entendía. Ella no podía concebir esta verdad de que cómo era posible de que ella iba a engendrar a Dios. Ahora, algo muy interesante aquí. En la mitología de esos entonces, en esa época, ¿quién estaba en poder? Roma. Y Roma tenía un montón de mitos y mitologías. El dios Zeus vino y se acostó con Diana, una mujer terrenal, y esa mujer tuvo un hijo que se llama, ¿quién sabe un poco de mitología griega? Hércules, Hércules, para los que sepan, Hércules. Pero ¿sabes cómo el dios Zeus se metió con Diana? La tuvo que engañar. En la historia la engaña y Zeus pretende ser alguien que no es, y luego él se forza en Diana. Así que cuando la gente de Lucas están oyendo esta historia de Jesús ser engendrado por el Espíritu Santo, eso sonaba familiar a las religiones paganas, porque las religiones paganas tenían dioses mezclándose con mujeres de la tierra y engendrando hijos. Pero ojo, esta historia es muy diferente. Aquí no Dios se forza sobre María. María podía haber dicho no en cualquier momento. María pudo haber dicho no al plan de Dios. Eso no hubiera sorprendido a Dios, porque Dios iba a hacer su obra, su voluntad decretada, ¿verdad que sí? Dentro de la voluntad permisiva de Él. Todo esto trabaja junto, chicos. Pero María le dijo sí al Señor. Y porque ella le dijo sí al Señor, Dios obró a través de ella un milagro, donde Jesús es 100% Dios y 100% hombre en Jesucristo hombre. Dile sí al plan de Dios, aunque no lo entiendas totalmente. Y esto nos lleva al último punto que vemos de María. Dile sí a Dios confiando y obedeciendo su voluntad. Al final del día, nota cómo María responde al ángel. Me encanta el versículo 38. Yo oro que el versículo 38 sea tu respuesta y mi respuesta cada vez que Dios nos llame a hacer algo. Nota lo que dice el versículo 38.
Dice el verso 38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Circula la palabra ahí, sierva, porque la palabra en griego allí es la palabra doulos. Y doulos literalmente quiere decir esclavo, esclava. Entonces María literalmente está diciendo, aquí tienes la esclava del Señor. Wow. ¿Qué sabemos de un esclavo? Un esclavo no tiene voz ni derecho. Hace lo que su amo le pida que haga. Qué actitud tan humilde, sincera de María. Señor, tú quieres que yo haga esto. Y tú dices que yo soy favorecida. Pero yo no veo el favor. Porque el favor y la bendición de Dios y responderle sí a Dios siempre viene con un precio que pagar. María tuvo que pagar un precio para hacer a un lado su agenda personal y decirle sí a Dios. Y aquí te van las cosas que yo veo que María tuvo que decirle no a su vida personal para decirle sí a Dios. Y la primera de ellas es que María se dio, al decirle sí a Dios, ella se dio el derecho de nombrar a su propio hijo. Yo te he visto, yo lo hice también con Yesenia y yo, cuando íbamos a tener a nuestro primer hijo Jaime. Compramos ese libro gruesote que dice all the names, pick a name for your child, ¿verdad? Y ahí andábamos. ¿Qué le ponemos? Teófilo, Panfilio, Epifanio, John, ¿verdad? Lucas, ¿qué le ponemos? Y ahí andamos soñando con todos los nombres que vamos a poder posiblemente ponerle a nuestro hijo. Y terminamos poniéndole Jaime. Qué creativos, ¿verdad? Sí. ¿A poco no? Toda pareja sueña del día en que vamos a nombrarle y ponerle el nombre a nuestro niño. María no. Dios le dijo, le vas a poner por nombre Jesús. Ay Dios, pero yo quería Chemín. No, le vas a poner Jesús. María no experimentó el placer y el gozo de escoger el nombre de su hijo. Segundo, María no dio el deseo de una boda tradicional y sin complicaciones. Toda niña sueña con una boda hermosa, ¿verdad que sí? Vestida de blanco, con un vals, con comida, con sus chambelanes, las parejas de honor. Todo eso sueña una dama. Ahorita lo estoy viviendo en nuestra casa porque mi hijo mayor, Jaime, de 25 años, se va a casar con Karina, su esposa prometida. ¿Verdad? Ya no se los perdí, ahí está mi hijo. ¿Verdad? Se van a casar pronto. Y ahorita todo es boda. Es más, mi oficina está llena de todas las cosas que van a usar para su boda. Me quitaron mi espacio, ¿verdad? María no pudo soñar en eso. Imagínate la vergüenza. Porque eso nos lleva a la otra cosa que María se dio. María se dio una reputación intachable ante su comunidad. ¿Sabieron? ¿Se dieron cuenta que María está embarazada y no está casada? ¿Quién será el papá? Déjale cuento a José. ¿Sabe José que está embarazada? Híjole. Imagínate toda la vergüenza que María, toda la vergüenza a la familia, papá y mamá de María. Porque como padres también te sientes vergonzado, ¿verdad? Ay, está embarazada, no están casados. Ay, Señor, Ave María. Todo eso, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Todos esos detalles, ¿verdad? Cuarto, María cede, cuarto, la comunidad de un lugar seguro para dar a luz. Imagínate, María tuvo que viajar de Nazaret hasta Judea sola. Y estando en Jerusalén, no tuvo familia para que la apoyara. Cuando nacieron nuestros 2 hijos, gloria a Dios por la familia, ¿verdad? El hospital estaba llena de abuela, de abuelos, primos y tíos, y todo el mundo vino a apoyar a Yesenia y a mí cuando nacieron nuestros hijos. ¿Qué hubiéramos hecho si no tuviéramos la familia? Es más, te cuento algo vergonzoso. Cuando nació Jaime, mi hijo, él sabe esta historia muy bien porque le tocó a él. Nos dejaron traer a Jaime a la casa. Primero no sé por qué me confiaron al niño. Y de veras no nos podemos quedar otro día en el hospital, por favor, please. Y nos dijeron, no, ya váyanse. Y lo trajimos a casa. La primera noche
lloró. Durante el día lloró. Siguiente noche lloró. Y durante el día lloró. Y la tercera noche lloró. Y todo. Y llevaba como 3, 4 días llorando. Hasta que vino mi mamá y mi tía a visitarnos. Y Yesenia y yo estábamos chillando. Ay, ¿por qué no para de llorar? Lo quebramos, no sirve, no sé qué pasó. ¿Qué está pasando? No, ¿verdad? Y mi tía Nena, como experta, lo agarra a Jaime allí, lo pone en sus brazos y me dice: deme un bibirón. Y le damos un bibirón y se lo empieza a empinar. Y se lo empina como si fuera Coca-Cola, bien rápido. Y mi tía Nena dice: Yesenia, no te ha bajado la leche todavía. Estás hambreando a tu hijo. Yesenia y yo nos sentimos como los peores padres del mundo. No estaba amamantando a Jaime. ¿Qué hubiéramos hecho si no tuviéramos apoyo? Ojo, María no tuvo apoyo de nadie. Dio a luz con los burros y los animales del establo. No tuvo a nadie para que la apoyara. Y no termina allí. María se dio la habilidad de tener un futuro normal, ser común y corriente. Porque cómo acosaban a la familia de Jesús la gente. Ella quería simplemente ser una mamá normal. Nunca iba a poder tener una vida normal. Y eso nos lleva a que María también se dio la oportunidad de pasar desapercibida. Y por último, María se dio la habilidad de poder tener sus propios planes e ilusiones personales. Yo imagino que María, como toda mamá aquí, ella quería que su hijo creciera, fuera grande, fuerte, exitoso en la vida. Pero ese era el camino de Jesús. Así que el favor de Dios sobre María también incluía un precio. Pero María le dijo sí al Señor a pesar de eso. Así que, ¿sabes lo que hace un compositor de música? Él escribe una pieza, una partitura como esta. Un compositor en su mente y su corazón tiene una melodía y empieza a escribirla y la escribe y escribe cada parte de esa canción. Los músicos no saben lo que está en la mente y el corazón del compositor hasta que el compositor lo pone en partitura. Y cuando llega el momento adecuado y la ha terminado, le entrega esa obra maestra completa, terminada, se la da a un músico. Y el músico empieza a tocar nota por nota, porque si le cambia la nota, ya no es la canción que escribió el compositor. El músico debe de ser fiel a tocar cada nota que está por delante. Y si la empieza a tocar, suena ta 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 ta. Y después el músico se da cuenta que ¿cuál canción es? Venid fieles todos. Tú y yo somos músicos. Tocamos la partitura que Dios nos pone enfrente de nosotros y serle obediente hasta el final al Señor. Por eso aquí está la verdad central que te quiero compartir el día de hoy. Dile sí a Dios, aun cuando no entiendes todo, porque su plan siempre es mejor que el tuyo. Dile sí a Dios, aun cuando no entiendas todo, porque su plan siempre es mejor que el tuyo. Te dije que cuando yo tenía 17 años, Dios me puso a abrir el club de cristianos en mi high school. Y ese mes de septiembre, cuando empezó el año escolar, yo tomé la decisión de partir para Cristo, seguir a Cristo y hacer nuevos amigos en Cristo. Mis amigos con los que por años caminé, haciendo un montón de revolujo y vivir sin Cristo, ¿sabes lo que hicieron ese verano? Terminaron robando un banco de Wells Fargo. Mis amigos con los que crecí de infancia. Y yo iba a ser uno de ellos. Ellos robaron un banco de Wells Fargo, los encontraron, los arrestaron y mi mejor amigo terminó en la cárcel por un tiempo. Damas y caballeros jóvenes que me escuchan, yo quizás no estuviera aquí hoy si yo no le hubiera dicho sí al Señor hace más de 28 años ya en mi vida.
Tú no sabes lo que Dios va a hacer en ti si tú simple le dices sí al Señor. Así que, ¿qué te está llamando Dios a decirle sí el día de hoy? ¿Te está llamando Dios a que tú te acerques más a Él y leas su palabra? Decide hoy, dile sí al Señor. Voy a leer más tu palabra. Te está diciendo sí, te está diciendo el Señor a ti de que empieces a venir a la iglesia, busques un grupo de vida. Te está diciendo el Señor a ti que abras un negocio, que empieces un estudio bíblico en tu trabajo. Yo no sé qué es lo que el Señor te está diciendo a ti en estos momentos. Que respondas en bautismo, yo no sé. Pero sí sé una verdad. Dile sí a Dios, aunque no lo entiendas todo el plan. Porque Dios siempre sabe lo que es mejor para ti. Padre, gracias te damos por tu palabra el día de hoy. Gracias porque, Señor, tú nos has hablado en nuestros corazones el día de hoy. Al ver la vida verídica de María, una mujer que escogió seguir a Jesús, a Dios, al decirle sí al llamado de Dios en su vida. Que nosotros hoy podamos decirle sí a Dios a lo que Él está llamándonos a hacer individualmente. Gracias, Padre, por hablarnos a nuestros corazones, por tener planes mayores de lo que nosotros podemos entender. Hoy escogemos decirle sí a Dios. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.